COP26, cumbre de la ONU sobre cambio climático, que se lleva a cabo en Glasgow, Escocia, y que es clave para llegar a un acuerdo global y evitar una peor crisis. Para conversar sobre ello estamos en directo con la ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmid. Ministra, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás, Carla, un gusto estar ministra, aquí desde Glasgow con ustedes. Sí, y la estuvimos escuchando también en lo que fue la entrega, la posta, digamos, de la presidencia que tenía Chile hacia Reino Unido, en este caso, la COP26. Y quiero preguntarle aquí, hay varios temas que se discuten, también en paralelo se dio la cumbre del G20, donde obviamente hay conexiones relevantes con respecto a los compromisos que se van a tomar en esta COP26. Y finalmente, ¿se ve o no se ve acuerdo sobre emisiones? Porque hay algunos sobre deforestación que ya están bastante avanzados, pero el clave, podríamos decir, y que es muy difícil, es la cantidad de emisiones que finalmente se comprometen los países a realizar. Bueno, aquí hay dos temas muy relevantes, ¿verdad? Uno de los aportes importantes que hizo la COP de América Latina, que nos tocó a nosotros, a Chile, decidir después de que Brasil se bajara, fue haber logrado un acuerdo en torno a que la ciencia no es negociable, que por lo tanto todos los países tenemos que cumplir con reducción de emisiones que sean en línea con alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, porque eso es lo único que la ciencia ha establecido que nos permitiría mantener el incremento de reducción de emisiones por bajo los 1,5 grados de temperatura. Entonces, ese acuerdo ya está. ¿Qué es lo que vemos hoy día acá en la COP y lo que hace tan complejo? Que hay, ¿verdad?, muchísimos países, como el caso de Chile y gran parte de los países de América Latina, que hemos dado cumplimiento a lo establecido en París, ¿verdad?, que hemos presentado nuestros compromisos de reducción de emisiones, lo presentamos el año 2020 como establecía el acuerdo y en línea con lo que la ciencia ha solicitado, establecimos la carbono neutralidad en nuestro país por ley, ¿verdad?, con la ley marco. Sin embargo, vemos que particularmente los grandes emisores no han dado cumplimiento a este. Por eso el llamado de Chile y en la entrega de la presidencia de la COP que realizamos ahora aquí en Glasgow, fue con un llamado muy fuerte y claro a los líderes del G20 para que cumplan los compromisos adquiridos en París. Y esto es no solamente de reducción de emisiones, ¿verdad?, presentando estos compromisos de reducción de emisiones, sino que también un sistema de financiamiento que nos permita a los países en desarrollo poder financiar la adaptación, que para nosotros es urgente. Y estas son las dos temáticas que vemos. Y vemos que en el G20 hay una división en el G20, una fricción importante entre lo que son las grandes economías emergentes, donde vemos a China, a India, ¿verdad?, con mucha fuerza, a Indonesia, etcétera, Sudáfrica, y los países desarrollados de la Unión Europea, etcétera, que sí han cumplido, estos países como la Unión Europea, fuertes compromisos de reducción de emisiones, y estas economías emergentes que no lo han hecho. Y el desafío ahora en la COP es ver cómo generamos un consenso para que este cambio de trayectoria que sea compatible con el 1,5 que ha dicho la CEA sea viable, y eso habla de cómo solucionamos estos básicamente dos puntos. Este gap de ambición a través de adelantar la reducción de emisiones con mecanismos colaborativos entre unos y otros, el financiamiento y la brecha de financiamiento que se produjo, y un set de reglas claras de transparencia que nos permita monitorear que lo que dicen cada uno de los actores efectivamente se cumpla. ¿Dónde están las trabas, ministra, para que esto funcione? Porque al final, claro, en el Acuerdo de París se toman una serie de metas y dicen los expertos ya no se cumplen, ya estamos sobregirados, por así decirlo, lo que se busca es contener hasta 1,5 grados, ya estamos en 1,1 y al 2100 los expertos están pronosticando que lleguemos a 2,7 grados, lo que sería absolutamente catastrófico. ¿Qué pasa? Que de cumbre en cumbre, en el fondo, se pueden adquirir estos compromisos, pero al final no se concretan. Greta Thunberg decía, basta de bla bla. No sé si usted está de acuerdo con eso. Bueno, claramente compartimos que no puede ser que tengamos discursos muchas veces muy bonitos y muy sentidos de grandes líderes mundiales, pero que finalmente cuando se llega a dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de París, esto no se haga. Y el Acuerdo de París estableció dos instrumentos para dar cumplimiento a la meta. Uno era presentar estos
compromisos nacionalmente determinados de reducción de emisiones que había que presentarlos el año 2020, y quiero señalar que de los 15 mayores emisores del mundo, que generan el 73% de las emisiones, solo uno, la Unión Europea, presentó y cumplió con este, compromiso de presentar su plan de reducción de emisiones. Y el segundo son las estrategias climáticas de largo plazo, que son el camino de cómo van a cumplir esa reducción de emisiones, y que países como Chile, por ejemplo, está presentando en la COP25, dando cumplimiento al Acuerdo de París, Colombia, etcétera. Sin embargo, vemos que grandes potencias emisoras no lo hacen. Entonces, ese bla, bla, bla que dice Greta va muy directamente relacionada a dar cumplimiento a esto. Y tenemos una tercera medida que tiene que ver con el financiamiento. Lo que se estableció en París era que se iba a movilizar 100.000 millones para justamente los países en desarrollo, para poder mitigar y adaptarse al cambio climático por parte de los países desarrollados. Bueno, vemos que el recuento de financiamiento no superó los 80.000 millones, no se cumplió con lo que los países, ¿verdad?, desarrollados habían prometido movilizar para los países en desarrollo. Y hoy día tenemos esta enorme brecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una transformación multisectorial, no es una temática que un solo sector, menos medio ambiente, ¿verdad?, es capaz de producir sola para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para explicar así en términos comunes. Todas las actividades humanas generan emisiones de gases de efecto invernadero. Si nosotros respiramos, emitimos CO2, emisión de efecto invernadero. Por lo tanto, transformar todo nuestro sistema de vida a uno que, ¿verdad?, sea neutro en emisiones y que permita no solamente disminuir las emisiones, sino que capturar las emisiones, requiere una transformación de tal nivel que muchos países, ¿verdad?, y particularmente los grandes emisores, no son capaces con los medios actuales de generar esta reducción en la velocidad que la necesitamos. Y es ahí donde necesitamos esta cooperación, solidaridad internacional con aquellos que tienen las capacidades y los medios y las tecnologías, aceleren esta transformación por parte del resto de los emisores. Claro, usted habla, ministra, perdón, de una cooperación y solidaridad, entendiendo la clásica situación en la que vivimos en el mundo, digamos, de los países en desarrollo que tienen que cooperar y solidarizar con aquellos quienes están en vías de desarrollo o son subdesarrollados, porque obviamente las espaldas para llevar a cabo un cambio de una economía industrializada, por ejemplo, a una economía circular, requiere bastante más tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando son las economías desarrolladas, los países desarrollados, los que de alguna manera ponen trabas o frenos dentro de las necesidades que tienen para seguir creciendo? Lo voy a poner en ese concepto y explicado también en el contexto que se vive a nivel internacional, una recesión mundial, lo que sucede en términos de los efectos de la pandemia, económico, social, sanitario, obviamente también ahí. Ha habido un cambio también en el contexto debido a las crisis que se han vivido, y eso puede decir que algunos países que tienen las espaldas para hacer un cambio más rápido, finalmente tratan de imprimir mayor gradualidad en esta necesidad. Bueno, aquí vemos que esta división, digamos, que nosotros tendemos a hacer esta primera división, como tú bien señalas, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Pero si nos vamos dentro del mismo grupo de G20, que son las grandes economías, también ahí se producen fricciones bastante grandes. Y hoy día yo diría que el foco está en cómo acelerar el proceso, porque vemos que ya todos los países están comprometiendo, ¿verdad?, la carbono neutralidad en distintas velocidades. Y la ciencia ha sido claro que no todas las velocidades son aceptables si queremos mantener el incremento de la temperatura bajo 1,5 grados. Ya no solamente hay que ser carbono neutral, como ahora ya estamos viendo, ¿verdad?, y los países están comprometiendo, sino que tenemos que acelerar muy fuerte las emisiones, y el foco de la discusión es cómo adelantar lo que se denomina el año peak de emisiones, y que tiene que ser el año 20, o sea, en esta década, o sea, no más allá, estamos hablando del 2025, y tenemos que hay países que están haciendo esta transformación, pero que establecen su pic de emisiones el año 2030. Y eso, aunque alcancen la carbono neutralidad más allá, hace que se haga inviable, como la ciencia ha señalado, que el incremento de temperatura se mantenga bajo los 1,5 grados. Entonces, hoy día es esta transferencia tecnológica, esta capacidad de generar
¿verdad?, mercados de carbono, esta capacidad de generar construcción de capacidades en las personas para hacer esta transformación a la velocidad que la necesitamos, requiere también la incorporación de los actores no estatales. No sirve solamente, ¿verdad?, que los estados hoy día, gran parte de esta transformación está por parte de los actores no estatales, y ahí un rol muy importante tuvo la COP25 en generar la aprobación de la incorporación de lo que llamamos los champions y la prolongación de su mandato para hacer a través de estas campañas Race to Zero, y que digamos, el compromiso a la carbono neutralidad, y Race to Resilience, que es a la adaptación de la mano, incorporar con fuerza al sector privado. Y acá tenemos que ver cómo, ¿verdad?, nosotros garantizamos mecanismos que nos den certeza en base a la ciencia, que esos compromisos del sector privado aceleran la transformación de los estados para lograr la carbono neutralidad y adelantar el pic de las emisiones a esta década para cumplir con lo que la ciencia nos ha señalado. Ministra, ¿qué rol juega en esto Chile o qué rol ha jugado Chile y cuáles son los compromisos que en el fondo nos permiten decir que nuestro país sí está cumpliendo con lo que está comprometiendo? Bueno, yo quiero destacar, yo vengo saliendo ahora de una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con los presidentes, donde justamente ha destacado el tremendo rol y la autoridad moral que he dicho que tiene un país como Chile para reclamar a los países del G20 el cumplimiento de los compromisos, porque hemos dado pleno cumplimiento a todos los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. He ido más lejos, presentado nuestros compromisos de reducción de emisiones y en línea con lo que establece la ciencia, presentado nuestros caminos a lograr también la carbono neutralidad y la reducción de emisiones con cada una de las metas intermedias para lograrlo. Hemos impulsado y aprobado, y quiero agradecer en el Senado de Chile por una unanimidad, la ley marco de cambio climático que establece la meta de carbono neutralidad de Chile en la propia ley, ¿verdad? Y ha sido gracias al tremendo apoyo de la ciencia. Y ha jugado un rol facilitador y unificado a Latinoamérica, que también ha dado cumplimiento con fuerza a estos compromisos. Entonces, la demanda que, ¿verdad?, desde Chile, desde Latinoamérica, y tal como lo señalé en mi discurso de entrega de la presidencia de la COP, es a los países del G20, justamente a cumplir ellos con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y lograr los 3 objetivos que tenemos para esta COP26 en términos de generar el cambio de rumbo. No vamos a solucionar el problema del cambio climático en la COP, esto es importante que lo entendamos, no lo vamos a solucionar hoy, pero sí de generar el cambio de rumbo para que la meta del 1,5 que estableció la ciencia sea cumplible, y eso implica acelerar el pic de emisiones para esta década, no para después del año 2030. Segundo, cerrar la brecha de financiamiento y que los países lo podamos utilizar efectivamente para nosotros cumplir con nuestras medidas de mitigación y sobre todo en adaptación al cambio climático, y establecer las reglas claras en el marco de transparencia para que el monitoreo de estos compromisos ¿verdad?, nos permita a todos generar la confianza de que no es bla, 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 como dice Greta, sino que son compromisos reales que se pueden monitorear y seguir de manera transparente por todos los actores. Ministra Schmidt, ¿y este cambio de rumbo para Chile ya está determinado, sigo un poco la línea y también lo que preguntaba Carla, en una política de Estado? ¿Trasciende lo que puede ser un nuevo gobierno, un cambio de gobierno? De hecho, es bien notable que en la gran mayoría de los programas, salvo excepciones de los candidatos y la candidata a la presidencia, el cambio climático tiene un punto bien clave, digamos, en lo que es la propuesta de aquí a 4 años, a diferencia de otras instancias electorales, digamos. ¿Esto ya está establecido como un cambio sin retorno, digamos? Yo creo que, a pesar de hoy día que nosotros en el país estamos viviendo, ¿verdad?, momentos de elecciones y polarización muy importante, etcétera, ha existido un consenso unánime de que justamente el cambio climático es el mayor desafío que enfrentamos como generación, y la necesidad de instaurar la acción climática ambiciosa como una política de que trascienda a los gobiernos de turno. Ese ha sido el foco que hemos impulsado desde el gobierno del presidente Piñera, y lo que hemos establecido justamente es
vinculante estos compromisos climáticos ambiciosos por parte de Chile. La NDC de Chile, que establece nuestros compromisos climáticos ante la comunidad internacional, quedan además establecidos de manera vinculante para Chile, independiente del gobierno de turno. El poder contar nosotros también con esta estrategia climática de largo plazo construida de manera participativa que establece todas nuestras formas de alcanzar la carbono neutralidad y compromisos vinculantes para cada sector de la economía, para minería, para transporte, para agricultura de emisiones, ¿verdad? Con presupuestos y límites de emisiones máximo para cada sector de la economía, también vinculante y establecido en la Ley Marco de Cambio Climático con una gobernanza que trasciende los gobiernos de turno, con las facultades y obligaciones vinculantes para todos los órganos del Estado y también para el sector privado en esta materia, nos hacen, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, hoy día tener un camino claro justamente para dar cumplimiento a la crisis climática y nuestra demanda por parte de Chile y también del resto de los países de AILAC, de América Latina, que Chile representa en la presidencia de la COP de Latinoamérica, como fue la COP 25, han estado cumplidos y el llamado entonces es al G20 con altura moral, como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, a que ellos también cumplan sus compromisos. Ministra, ¿cómo se cruza todo esto con el factor económico, con la geopolítica también? Porque en el fondo que un país más pequeñito esté dispuesto o entienda la importancia de cumplir con esto, a mí me parece bien lógico, en la medida que también necesitamos mucho del intercambio con los otros, etcétera. Pero aquí hay países grandes, que son los más contaminantes muchas veces, que simplemente no cumplen los compromisos y uno se pregunta hasta qué punto hay sanciones, hasta qué punto les pasa algo, hasta qué punto comprometen sus intereses económicos. Aquí lamentablemente pareciera ser que lo que siempre termina mandando es la economía, ¿no? Y está en esta permanente tensión con el medio ambiente. ¿Le pasa algo a un país que no cumple? ¿A los que no cumplieron con París les va a pasar algo? ¿O es pura buena voluntad esto? Yo creo que aquí y es parte, digamos, de la desconfianza que existe un poco en los procesos. Porque uno dice, oye, no cumplieron el financiamiento, por ejemplo, los 100.000 millones que tenían que financiar al año 2020. ¿Y cuál fue la sanción, digamos, de que no cumpliera? Primero, que se trabó el proceso. Y eso yo creo que es importante decir, hoy día el proceso está en una situación, digamos, de tremenda tensión, justamente porque hoy día los países que no cumplieron van a tener que dar cumplimiento para poder mantener la posibilidad de que el proceso global enfrente el problema global que tenemos con el cambio climático. Entonces, hoy día toda la atención está puesta en los países del G20 justamente por eso. Y más allá digamos, de empezar a decirle este país, apuntar con el dedo a uno u otro, tenemos que entender que este problema global, la única manera de solucionarlo es sumando a los actores, entendiendo cuáles son las dificultades para conseguir y lograr las metas planteadas y generar este mecanismo de apoyo para que esto se cumpla. Yo creo que hoy día está con varios presidentes del G20 en esta discusión, existe la voluntad y además la noción de lo que se está jugando aquí el planeta y lo que necesitamos es encontrar los mecanismos que permitan la transferencia de recursos, de tecnologías que permita acelerar los compromisos que los países están adquiriendo y compensar por aquellos compromisos que no se han adquirido. Ministra Carolina Schmidt, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos, por conversar con nosotros desde Glasgow, Escocia. Que le vaya muy bien. Que le vaya bien, ministra. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Un abrazo, chao. Nos vemos.